Bueno, buenas tardes, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este capítulo del Proyecto Ballena. El Proyecto Ballena, dirigido por Liliana Viola y al amparo de este hermoso lugar estatal y gratuito, es un punto de encuentro, un laboratorio para pensarnos, preguntarnos, escucharnos, intercambiar semillas, saberes, estrategias iba a decir de supervivencia, pero no quiero hablar de supervivencia, sino más bien de pensar cómo vamos a seguir viviendo juntos, cómo vamos a contrarrestar esta idea instalada post-pandemia de la extinción, ¿no? De un apocalipsis que siempre amenaza y nunca llega. Cómo vamos a pensar ya no sobre la naturaleza, sino en la tierra, con la tierra, de qué manera vamos a seguir viviendo y muriendo juntos, y qué horizontes de futuro podemos inventar. Todas estas preguntas han estado circulando desde ayer que comenzó el Proyecto Ballena y van a tener que ver hoy con la conversación con Nancy Fraser, a quien Micaela Cuesta va a presentar ahora. Muchas gracias. Bueno, gracias Marta y gracias por esta invitación y celebro este proyecto. Para los pocos que aún no la conocen, Nancy Fraser es una de las intelectuales más renombradas y lúcidas de nuestro presente. Nacida en Baltimore, Estados Unidos, cuenta que conserva un recuerdo vívido de su infancia, que era la segregación racial con transportes, viviendas, restaurantes separados para negros y blancos. Al crecer durante el macartismo, en un contexto en el cual estaban proscriptos textos fundamentales de la tradición marxista clásica, debió esperar su ingreso en la universidad para iniciarse en esas lecturas que lo ocuparían a lo largo de toda su vida. En ese sentido, dice Fraser, mi generación tuvo que reinventar la rueda, reinventarlo todo de nuevo. Su formación política militante, transcurre en el interior del movimiento de derechos civiles para la integración que irrumpió en su ciudad durante la adolescencia. De la militancia por los derechos civiles pasó al activismo contra la guerra de Vietnam y luego al movimiento estudiantil, y de ahí desembarcó en el feminismo. Con sus compañeros y compañeras de la nueva izquierda desarrollaron un tipo de marxismo no ortodoxo, uno en el cual la perspectiva de clase no le impedía reconocer la relevancia fundamental del problema racial, étnico, de género y más tarde ecológico. Con esta trayectoria en el cuerpo, Fraser regresa a la Universidad de Nueva York, en donde actualmente ejerce, para volcarse en la enseñanza de la filosofía, especializarse en la teoría crítica e interesarse por todas aquellas tradiciones y autores que pudiesen aportar a la inteligibilidad de una sociedad cada vez más compleja. Así, sus marcos interpretativos combinan vertientes del pensamiento crítico con elementos del pragmatismo estadounidense, del postestructuralismo francés, pero también de la deconstrucción y de la teoría feminista. Entonces creía, y todavía creo, dice Nancy Fraser, que ninguna tradición de pensamiento conocida ofrece ella sola toda la comprensión ni todas las respuestas, y que esas tradiciones deben ser de algún modo combinadas, aunque existen entre ellas tensiones reales. En ese mosaico de autores y prismas se dibuja su teoría, en cuyo corazón palpita una crítica al capitalismo desde una teoría de la justicia sostenida en una mirada estrábica, un ojo puesto siempre en los movimientos sociales y el otro puesto en los desarrollos teóricos más sofisticados contemporáneos a su época. Así, desde su clásico artículo titulado La lucha por la interpretación de las necesidades, pasando por el modelo bidimensional de la justicia, entre redistribución y reconocimiento, hasta aquel otro tridimensional que combina estas dos demandas con la representación política para lograr una efectiva paridad participativa, tanto en el debate cuanto en la toma de decisiones de cuestiones que afectan a todos y todas. El llamado y la inquietud a lo largo de toda esta obra que mueven y inquietan a Fraser permanecieron intactos.
¿Con qué marcos, en qué escala y abarcando cuáles dimensiones se despliegan las luchas por una vida digna? ¿Y en qué registros sería preciso actuar para afrontarlas en vistas a producir una sociedad más justa, más democrática y más igualitaria? Nancy es esto, y por si fuera poco, es además una mujer muy generosa que se presta a la conversación en casi todas las ocasiones en que se la convoca. Así que agradeciéndole la presencia aquí, le cedo ahora la palabra a Marta para iniciar nuestra conversación y nuestras preguntas. Bueno, buenas noches, Nancy. Un gusto enorme poder conversar con usted. Me voy a presentar. Yo soy Marta Dillon, soy activista integrante del colectivo Ni Una Menos, activista lesbiana feminista. Y bueno, vamos a la primera pregunta. Yo, para que usted sepa con quién está conversando. Hi, Nancy. Good evening. It is a pleasure, really, to have you here with us tonight. I will introduce myself first of all, so that you know who you are talking to. I am Marta Dillon. I am an activist. I'm one of the founders of the Ni Una Menos movement, and I'm a lesbian feminist activist. And welcome, and thank you for joining us tonight. And it's a pleasure for me to talk to you. En la primera pregunta, por supuesto, tiene que ver con esta situación en la que estamos, ¿no? Usted en Contrahegemonía ya exponía una crisis general del capitalismo, una crisis que era ecológica o que es ecológica, de reproducción, ligada también al racismo expropiador. Bueno, todas esas cosas que usted, económica y política, ¿no? O sea, la política ya no resuelve del todo, y son los mercados, ¿no?, los que siempre están ahí amenazando. En nuestro país es muy común que toda decisión política está amenazada con esto, los mercados reaccionan, ¿no? Algo que encima es casi intangible, no siempre es se le puede poner un cuerpo a eso de los mercados. Todo esto que usted describe en la pandemia quedó expuesto de una manera exponencial, digamos, valga la redundancia. Y la pregunta, en principio, es: ¿esta contrahegemonía que usted imagina o propone a partir de esta crisis del capitalismo, cómo queda después de la pandemia? ¿Cómo quedan las fuerzas de los activismos después de este rayo que cayó, y que para hacer visible todo lo que todo lo que usted describía, más la sobrecarga de los cuerpos que efectivamente estuvieron sosteniendo durante la pandemia tanto la vida cotidiana como el trabajo, como la producción, ¿no? Nancy, the first question, in a way, is based on what you said in The Old is Dying and the New Cannot Be Born about the global crisis of capitalism. This is a crisis that has affected the economy, the social reproduction. It has affected, racist movements. It's also which expropriates and affects all of the political sphere. And of course, the political decisions which are now affected by the markets that react and dictate what is going to happen. All of this is sort of intangible. It's difficult to have as a concrete thing, but the pandemic, I think that all of these trends have been exposed as a result of the pandemic. And my question is, in this counter-hegemony that you propose in your book, which is based on the crisis of capitalism, I would just like to know what your opinion is on activism after the pandemic. Like, what does activism look like in the post-pandemic period? And how do bodies, these overwhelmed, tired bodies, react to this scenario? Thank you very much, Marta, for this question, and thanks to Michaela for participating and to the whole team that organized this. It's a great pleasure to be able to talk with you. I only wish I could be there in the flesh. But that brings me right to your question, to the pandemic. And I have to say, first of all, I want to underline your point, which I think is absolutely correct, that the pandemic is a kind of perverse revelation of all of these dysfunctions, all of these injustices, all of these
crises and difficulties that we've been struggling with for decades now. Somehow the pandemic brought them all to a head. It's the point where all of them have converged. And it has made visible, I think, at least for me and for many people, I think, what was harder to see before. That is that this is a general crisis of a whole way of life, of a whole civilization, of a planet, of humanity, and yes, of politics and care and so on. Let me pause for the translator before I pick up the Thank you, next. Nancy. Bueno, en realidad lo primero que quiero hacer es agradecer muchísimo al equipo que organizó esta conferencia. Es un placer estar hablándoles. Obviamente desearía estar ahí en persona hablando con todos ustedes. Con respecto a la primera pregunta, primero quiero subrayar exactamente lo que dijiste, Marta. Estoy absolutamente de acuerdo. La crisis de la COVID-19 lo único que hizo fue, de una manera casi perversa, revelar un montón de cosas que quizás no eran tan visibles en décadas anteriores, pero que en cierta forma se unieron para revelarse. Se revelaron todas las disfunciones, las injusticias, las crisis, las dificultades, y al menos para mí, creo que para mucha gente, esto de repente cobró una visibilidad y antes quizás esto era más difícil de ver. Y lo que se reveló justamente es que hay una crisis absolutamente generalizada, una crisis del planeta, una crisis de la humanidad y sí, una crisis de los lazos políticos. Right, and I think that what's most important to me about this is that it helps us to resituate all of our insights about injustice and about systemic irrationality. It helps us resituate all of that in a broader frame. So I would say it's not enough to say that the pandemic has exposed the importance of social reproduction and of the gendered structuring of society. It's not enough to say that it has exposed racial and regional disparities in exposure to infection and to death. It's not enough to focus on each of these things. We need to take one more step and say that all of these things are grounded in one and the same social system. It's that social system, capitalism in my language, it's that social system that brought us the virus in the first place because of the profit-crazed destruction of rainforests, tropical deforestation on the one hand, and the pumping out of greenhouse gases that has brought us global warming on the other. Those are the forces brought to us by capital that have brought the bats into contact with the pangolins and the pangolins into contact with us, and therefore have brought us the virus. Again, I'll pause for translation. Esto es realmente muy importante para mí, lo que voy a decir ahora. Yo creo que lo que hizo justamente la pandemia es como ayudarnos a reubicar nuestras reflexiones sobre la injusticia, nuestras reflexiones sobre la irracionalidad del mundo, ¿no? Pero nos ayudó a reubicarlas en un marco más amplio. Yo quiero que quede claro que no alcanza con decir que la pandemia expuso la importancia de la reproducción social, la importancia de las estructuras de género, la importancia de las disparidades raciales que existían, ni tampoco justamente la exposición racializada a la infección y a la muerte. No alcanza, hay que ir un paso más, porque todo está basado en el sistema social existente, en mi punto de vista, del capitalismo. Todo surge de ahí, esa es la raíz de todos estos problemas. Y el capitalismo es el que causó el virus en primer lugar, por la destrucción del planeta, por la deforestación, por la emisión de gases de efecto invernadero que generan el calentamiento global. Entonces, todo esto está causado por el capitalismo. El capitalismo hizo que los murciélagos estuvieran en contacto con los pangolinos y los pangolinos con nosotros, que fue cómo se terminó transmitiendo el virus a los humanos. Yes, and at the same time, the last 40 years of neoliberalism have drastically weakened the public capacities
that we might have otherwise used to get a handle on this pandemic, to deal with it in such a way as to prevent many, many preventable deaths. But as we know, neoliberalism, the investors and so on, basically pressured states all across the globe to disinvest from public infrastructure, including healthcare infrastructure. They pressed to privatize all of our healthcare related forces, the research facilities, the production facilities, the supply chains, the intellectual property. All of that has been turned over into private hands, the hands of global mega corporations who have no interest whatsoever in promoting the public good across the globe, who care only about profits and who are therefore refusing, as we know right now, to transfer the technology and the patents for vaccination globally. So this system brought us the virus. It has crippled the capacities that we needed to deal with the virus. And as we, I think many of us understand, it has created an even worse care crisis by the lockdowns that put all social reproduction activities into people's homes, mainly onto the backs of women, and that, as I said earlier, exposed especially racialized populations and poor populations much more terribly to infection itself. Again, I'll pause. Al mismo tiempo que sucede esto, estamos hablando de 40 años de neoliberalismo. 40 años de neoliberalismo que debilitaron las capacidades públicas para controlar la pandemia que justamente ese mismo neoliberalismo creó y que se negaron a prevenir una enorme cantidad de muertes. Sin embargo, el neoliberalismo al mismo tiempo presiona a los estados a desinvertir en estructuras de salud pública, a privatizar todas las cadenas de suministro y ponerlas en manos de las megacorporaciones que tienen cero interés en el bien común, en el bien público, y que solamente buscan la ganancia. Esto se ve claramente reflejado en la negativa a transferir las patentes y la tecnología para las vacunas y cómo se niegan a transferirlo. El sistema, entonces, el capitalismo, creó el virus, socava las capacidades de lidiar con una crisis como la de la pandemia y, obviamente, la crisis de las actividades de cuidado, que con los confinamientos y las cuarentenas recayeron en las casas de las personas y, sobre todo, en las manos de las mujeres, todas las tareas de reproducción social en manos de las mujeres y en poblaciones racializadas y también en aquellas personas pobres que se vieron aún más afectadas por las muertes y la exposición al virus. So all of this is, if you like, a perfect lesson in social theory. You couldn't ask for a better demonstration of the intertwined dimensions of irrationality and injustice in the system that we have been struggling under for a very long time. So now I come to the real point of your question: what do we do about it? It's a great lesson in social theory, but how do we translate that lesson into political practice? And I have to say, first of all, you asked about what activism looks like after the pandemic. And it's not even clear to me that there is really an after the pandemic, or certainly not one that we can see anytime soon. So I think we have to really pose this question about activism in the midst of the pandemic. And of course, not everyone is situated in the same way. For many people, the risks are much greater than for others. But for me, the starting point for this politics, for this activism, has to be this system-wide crisis with all of these different dimensions, meaning
No more focus only on ecological crisis disconnected from everything else. No more focus on crisis of care disconnected from everything else. No more focus on racial justice crisis disconnected from everything else. These are all part of the same social system. And of course, different people situated differently in society and geographically will have different pressing concerns. Some things will seem more urgent, more existential to one group of people than to another. But all of them still have to inform their struggles wherever they're located with this bigger picture. And I think that's how you get to at least the beginnings of something like a counter-hegemony, informed by a counter common sense, a counter diagnosis of where the deep roots lie, and at least the beginnings of an ability to imagine an alternative way of living. That's, to me, the main political lesson of the social theoretical lesson that we've been given by the pandemic. Yo creo que la pandemia es una lección perfecta de teoría social, digamos, de todas las teorías sociales que hemos desarrollado, se ve de manera perfecta gracias a la pandemia. Vemos todas las dimensiones de la irracionalidad, todas las dimensiones de la injusticia que existe. Y ahora, yendo más concretamente a tu pregunta, ¿qué se hace en este contexto? ¿Qué se hace dentro de la práctica política? ¿Y qué sería el activismo post-pandemia? Yo dudo en utilizar la palabra post-pandemia todavía, me parece que no hay un post todavía, creo que tenemos que más que nada hablar de activismo durante la pandemia, no queda claro si todavía ha terminado, y me parece que no todas las personas, por supuesto, enfrentan los mismos riesgos, pero me parece que el punto de partida común para un activismo debe ser que siempre se vea bajo la lente de que la crisis es del sistema en su totalidad, no es una crisis ecológica, no es una crisis social, no es una crisis racial, ¿sí? No son crisis solas, aisladas o desconectadas. Es todo parte del mismo sistema que está en crisis. Obviamente diferentes personas tendrán diferentes inquietudes, algunas van a considerar puntos más existenciales y otros no los considerarán tan importantes, pero todas las luchas tienen que verse desde esta lente de la crisis más global del capitalismo. Y así es como se genera esta contrahegemonía, este contrasentido común, estas contratendencias, con la capacidad de realmente imaginar una alternativa contrahegemónica. Bueno, muchas gracias. Sin embargo, me quedo pensando un poco en... estaría bueno poder conectar estas luchas. Creo que los feminismos, por lo menos en el sur, tienen esa capacidad de narrar y de activar en un sentido amplio, ¿no? De narrar las inequidades económicas, no solo narrarlas, sino disputarlas. La herramienta de la huelga fue un poco eso, digamos, salimos a hacer una huelga por los femicidios, digamos, por la violencia por razones de género, y a la vez de mostrar cómo la violencia machista está compuesta de inequidades económicas, de todas estas cosas que venimos describiendo, ecológicas, raciales, etcétera. Sin embargo, digamos, esta posibilidad de los activismos, primero, en dos sentidos voy a hacer la pregunta. Por un lado, ¿cómo lo pensamos en el sur? Porque una de las cosas que también trae la pandemia es como una frontera mucho más fuerte y más profunda entre el norte global y el sur global. Y una de las preguntas que tenemos acá es sobre el colonialismo, ¿no? ¿Cómo podemos pensar y dialogar entre los activismos y las formas de activar en el sur y en el norte, ¿no? Digamos, porque realmente son muy distintos. Y por otro lado, también voy a insistir con la pregunta sobre los feminismos, porque no estamos en la pospandemia, acuerdo completamente,
pero sí, por lo menos en el sur, en algún relajo, algún respiro, digamos, de la pandemia, porque han bajado los casos. Y lo primero que sucede, o sea, lo primero que sucede cuando baja la emergencia sanitaria y aparece con fuerza la emergencia económica, la emergencia, o sea, la crisis política en primer plano, hay como una demanda a que estuvimos perdiendo el tiempo hablando de feminismos y que es una demanda muy parecida a la que se plantea o a la que usted plantea en relación al neoliberalismo progresista, ¿no? Como que nos pegan por derecha y por izquierda en un punto. Y eso, me pregunto, ¿no será mucho pedirle a los feminismos que estemos siempre en un punto límite cuando el feminismo tiene esta capacidad de narrarlo todo y tiene una voluntad de cambiarlo todo, sobre todo cuando hablamos de estos feminismos populares, anticapitalistas, antirracistas, antibiologicistas también? Thank you very much. I agree completely with your idea of connecting all the different struggles. I believe that that is the case as well. But I think that in the feminist movements, at least here in the South, there is some sort of like a narration or some kind of activism that sees things from this wider lens that you describe. For example, the strike that we organized, that started as a strike against femicides, it at the same time focused on sexist violence, and sexist violence includes economic inequalities, it includes racial inequalities, etc. However, activisms are really different if we take it from two perspectives. The first perspective is how activisms take place in the South, because COVID-19 revealed a stronger divide between the global North and the global South, and colonialism comes into play and here and how activisms work in the North, in the South, which is very different. And the other aspect of this perspective is, and I insist, I think feminisms. It's true that post-pandemic period is not here yet, I agree, but at least here in the South, knowing that the cases are going down, as soon as the health emergency sort of declines, the economic crisis is automatically revealed. You know, it's it's the first thing that we see. And a lot of people attack feminisms because they say, oh, we're wasting time talking about feminism. They attack us from the right wing, they attack us from the left wing as well. And I wonder what you think. Isn't it too much to ask from feminisms, you know, considering that it already has this perspective that is based on a wider lens? I would like to know your take on this. Thanks so much for those very interesting comments. I completely agree that we do have to speak of feminisms, and South-North is certainly one important dividing line. And I have to say that in many ways, Southern feminisms are far ahead of those in the global North. Precisely because of the history of colonialism and even post-colonial imperialism. I think that for many women in the global South, it's not easy to separate harms that one experiences from one's, as a result of one's gender, from harms one experiences as a result of one's class position, or one's situation as a landless peasant, one's situation as a racialized person, et cetera, et cetera. I mean, these are historically lived together. And to me, that's again, a strength from which to operate. So much of what I've been doing, located in the United States, has been to try to suggest that the feminism that has been anointed, let's say, by the mass media as if it were just feminism, period, that is the liberal corporate feminism, the lean in, crack the glass ceiling feminism, I've been trying to, argue to feminists in the global North that we need to become more like Southern feminisms in a sense. That is,
as we called it in our manifesto, a feminism for the 99% as opposed to the 1%. So I take your point about that very much. Now you ask, is it too much to ask of feminism, and especially Southern feminisms that you spoke of, that they sort of open themselves up? Well, if we were asking that only of feminism, that would be, another unfair burden. But I'm asking the exact same thing to radical ecologists, to Black Lives Matter and anti-racist movements, to trade unions and labor movements. This is not a one-sided ask to feminism alone. It's for everybody. And yes, it's a lot to ask. It's very hard. But you know what? There's no alternative. If we don't ask this big ask of all of these actors, then I think we're essentially going to be toast. I think we're finished. Muchas gracias. Estoy totalmente de acuerdo en esta división que existe entre los feminismos del sur global y del norte, absolutamente, y creo que, de hecho, los feminismos del sur están muchísimo más adelantados porque tienen esta historia de colonialismo y de postimperialismo sobre sus espaldas, así que sin duda están mucho más adelantados. Me parece que en el sur global las mujeres han no solamente tenido que soportar los daños a causa de su género, sino que está como todo agrupado también con daños producidos por su clase social, por su situación de, por ejemplo, campesinas o campesinos, por ser personas racializadas. Entonces llevan esta historia sobre sus espaldas y juntos justamente generan esa fortaleza de los feminismos del sur global. Yo desde Estados Unidos puedo decir que conozco esta especie de feminismo aprobado por los medios masivos de comunicación, ¿sí? Como estos feminismos progresistas liberales de Estados Unidos, que son algunos de los feminismos del norte, que yo creo que deberían aprender, tienen mucho que aprender de los feminismos del sur, y esto está claramente explicado en mi libro Feminismo para el 99%, no para el 1%. Además, con respecto a lo de si se le pide demasiado a los feminismos en el sur, creo que sí, pero si fuera solo a los feminismos. Pero creo que esas demandas están planteadas también a los ecologistas radicales, al movimiento Black Lives Matter, a los sindicatos. Yo les pido lo mismo y me parece que sí, que es mucho, que es muy difícil, pero creo que no nos queda alternativa como movimiento y si no vamos muertos. Quisiera aprovechar también esta reflexión en torno a la pandemia para, de cara al saldo que la pandemia deja, pienso en decrecimiento económico, aumento de la pobreza, en un contexto, en Argentina por lo menos, de reñida negociación de la deuda. En ese contexto, digo, de cara a estas características que marcan la coyuntura actual, se vuelve a hablar, o al menos se habla con más insistencia en la Argentina, de la posibilidad de la implementación de la renta básica universal o del salario universal. Uno de los dilemas que se plantean en torno a la implementación o no entre militantes o detractores, digámoslo así, de la renta básica universal, es aquellos entre quienes piensan que estaría bien implementar el salario básico universal, sostienen que se daría una solución extensa a una masa cada vez mayor de empobrecidos. Quienes están en contra de la implementación aluden que hacerlo sin discutir el origen de la riqueza o la fuente de financiación de esa misma renta sería hacerle el juego al capital, para decirlo rápido. Pero hay un segundo modo de ese dilema, diría, entre muchos posibles quizás, que es entre quienes creen que hay que implementarla, consideran que esa implementación supondría un reconocimiento a los trabajadores precarizados y a todo el sector de la economía popular, que en Argentina es muy significativo y que está siendo mal reconocido, podríamos decir.
y aquellos que consideran que, por el contrario, implementar el salario básico universal supondría precarizar aún más y lesionar o dañar aún más un mercado de trabajo muy fragilizado. ¿Cómo se podría imaginar una salida o una alternativa a este dilema, si es que existe una salida a este dilema? Thank you very much. The pandemic in its aftermath, or at least in this period that we're experiencing today, has shown obviously an economic decline here, as well as an increase in poverty, and in Argentina specifically with the restructuring of the debt. So once again, there is a newfound discussion about the universal basic income. And there are certain dilemmas that are faced when we discuss the universal basic income, because some are in favor and some are against it. Those who are in favor of it believe that this is a solution to the impoverished population here. And those who are against it feel that if this were to be a solution with no discussion on the origin of the wealth that would finance the universal basic income, then it would just be a way of supporting capital, in a hidden way of supporting capital. However, from a different perspective, there are those who are in favor of UBI, but it's in a way believe that this would be a recognition for precarious workers and a recognition also of the popular economy, which is a very important thing here in Argentina. And those who are against it believe that these precarious conditions would be worsened by a universal basic income, and that this would endanger an already precarious labor market. So what is the exit, or what is the alternative if we think of this dilemma? Is there a way out of this dilemma? This is such a great question, and I have to say that in answering it, I can't really speak to the impact for better or for worse in Argentina. I am not knowledgeable at all about the conditions there. So I would take a step back and say, first of all, if our objective is precisely to build a counter-hegemonic alliance of broad forces of the kind we just spoke of, that puts at the center the idea that the system itself is the problem, the root of the problem, then I would say we are looking for what Andre Gortz once called non-reformist reforms. These would be demands that give people some material improvement in their lives, but that don't close off the paths to further radicalization and deepening of reforms and of struggles. So we want reforms that open a path for, ongoing social struggle that becomes ever more counter-systemic. And that's, for me, the frame for trying to evaluate UBI. We have some of the same debates that you're referring to. And my own feeling is that the context matters enormously. What other reforms is this part of? If it's standing there alone as the only game in town, then it's more likely that it will not serve that radicalizing function, but will rather serve to lock in. For example, it will function to subsidize low-wage employers, their ability to pay low wages. It will, things depend on how progressive is the tax rate. Who's paying for this? Is this redistributing money from the better off segments of the working class to the worse off? Or is it really paid for by corporate taxation and taxation on the wealthy? That matters. How generous is it? Does it actually pay
a significant enough income that it allows people to withhold their labor and to demand better wages and working conditions? Or does it just subsidize them in the bad positions they're in? Those are all questions. Can I just mention that the famous article that everyone cites, which the philosophical argument that sort of put UBI on the map as a question in radical political theory, do you remember the title? Philippe von Paris, Why Surfers Should Be Fed. Surfers, right? Not overworked mothers and surfers. So in other words, by itself, it does nothing to deal with the whole problem of the gender division of labor and of women's responsibility for care work. So those are all, that's one set of worries that I have. And I want to add one more. When you give people money as a solution to their problems, you are basically saying that what they should do is go out and buy stuff. That, in other words, you're subsidizing commodity purchasing and consumption. You ask what the alternative is. The alternative is public goods, that we should, we don't want to give money to people to go buy healthcare or to buy decent housing. Those things should be provided as a matter of human rights. They shouldn't be in the form of commodities, in my opinion. So we're not having, interestingly, the basic income discussion right now in the United States. We're having the discussion about paid parental leave, about, in other words, we're talking about building up public goods. Again, I can't speak to your context in Argentina, but in general, the transition to a new social system that has to be one which treats basic needs, which it commits to satisfying basic needs in the form of basic goods, not through vouchers or other sort of commodity-oriented schemes, in my opinion. Bueno, la respuesta que voy a dar no puedo hablar específicamente de la Argentina, obviamente porque no conozco el contexto específico de la Argentina, pero si puedo dar un paso atrás, creo que lo importante es que la discusión sobre el salario universal tiene que estar dentro de una discusión más amplia, ¿no? Y si lo que queremos construir es una alianza contrahegemónica más amplia, tenemos que siempre pensar en esta perspectiva más amplia y saber que el problema está en el sistema. Se hablaba en una época de reformas no reformistas. What was the author that you mentioned, Nancy, about non-reformist reforms? What was the author? Who was the author? André Gortz, G-O-R-Z, a French political ecologist. Okay. André Gortz hablaba de las reformas no reformistas, ¿sí? Y esto básicamente tiene que ver con las condiciones materiales, digamos, mejores, pero no que cierran puertas a otras reformas más profundas. Es decir, son reformas que abren puertas. Esas son las reformas que queremos, que abren puertas para después demandar mejores condiciones. Para mí ese es el marco, al menos para evaluar el salario básico universal. En Estados Unidos se están dando discusiones similares, pero me parece muy importante hablar de en qué contexto se llevan a cabo esas discusiones. Eso me parece lo más importante. ¿Están en el marco de otras reformas o están aisladas? Porque si son discusiones muy aisladas, el cambio no va a ser realmente radical y va a terminar funcionando como un subsidio a los salarios bajos, simplemente. Entonces va a perpetuar probablemente los salarios bajos. Entonces tiene que funcionar como puerta. También depende de qué impuestos se está sacando ese dinero para llevar a cabo la renta básica universal. Si se está redistribuyendo entre la clase trabajadora, entre los que ganan un poquito más, que les sacan y les dan a los que ganan menos, o si realmente está viniendo de un impuesto a la riqueza. Es completamente diferente.
diferente la discusión. Y también si esa renta básica es generosa, digamos, ¿es una renta suficiente para que esa persona pueda demandar mejores condiciones o solamente funciona como un subsidio? Ese artículo que todos citan de Philip von Parrish hablaba de por qué, que todo el mundo lo cita cuando hablan de la renta básica universal, muchas veces no recuerdan que decía por qué los surfistas deben recibir un ingreso y no las madres abrumadas, ¿sí? Sino, o sea, que realmente me parece que hay cosas que no resuelve y hay que pensar siempre en qué marco se está llevando a cabo la discusión. Y una cosa más. Cuando uno le da dinero a las personas como solución, muchas veces lo que les está diciendo es compren cosas, consuman. Entonces la alternativa, vos me preguntabas cuál es la alternativa a este dilema. La alternativa son los bienes públicos, los bienes comunes. La gente no debería salir a comprar con esa renta básica un seguro médico o un alojamiento, una casa, ¿sí? Eso tiene que cambiar la discusión. En Estados Unidos quizás no se está hablando tanto de renta básica, sino de, por ejemplo, la discusión ahora más candente es la licencia por mapaternidad. Y los bienes públicos son para mí la lente, o sea, la solución ante la cual hay que ver esto. En Argentina no lo sé específicamente, pero creo que en general lo que tiene que haber es una transición a un nuevo sistema social donde se cubra estas necesidades básicas y ante lo cual la solución son estos bienes públicos. Me desplazo un poco en el terreno, aunque no tanto, porque no podemos salir todavía de la pandemia, como decís vos, y como creemos nosotros también acá, para hablar un poco de las redes sociales. O sea, la pandemia nos habilitó y nos imposibilitó en un montón de otras cuestiones, pero sí habilitó la continuidad de cierta normalidad, entre muchas comillas, en virtud de esta posibilidad de plataformización de la vida. O sea, todo ocurre y pasa por las plataformas, desde modos de trabajo, modos de consumo, modos de reclamo, modos de organización. Teniendo en mente esta imagen que imagino que para vos será todavía más presente que para mí, que fue la toma del Capitolio, que para nosotros, quienes estamos acá, te quisiera preguntar, ¿qué crees que ocurre o cómo podemos repensar o cómo se reconfigura la esfera pública, una de las instituciones más caras a la democracia, en el contexto de esta digitalización de la comunicación o en el contexto o en el devenir de una esfera pública digital? I know that it's difficult to talk about the post-pandemic, but I would like to ask you a question specifically about social media in this era. During COVID-19, in a way, the continuity of a certain normality, quote unquote, had to do with the use of platforms for everything in our lives, yes, a platformization of life. And we use platforms to work, we use platforms to consume, to organize, and I think that social media played a major role in the attack on the Capitol, which you probably know much more about than we do. But how can we rethink the public sphere, which is so important for democracy? How can we rethink the public sphere in this context of digitalization of communication? Well, that's another great question, but also a very difficult one. It seems to me that, Frank, I mean, I have to start by saying that I actually don't use social media. I'm sort of one of these Luddites. But you know, I would say that the important thing is to figure out how to distinguish what the possibilities for the digital, the platforms, the social media, what the possibilities for these technologies are or could be in a different form of society as opposed to how they function now. Now, I want to recommend a terrific book, which I hope has been translated into Spanish. It's called Surveillance Capitalism by Shoshana Zuboff. This is, from what I can tell, the best account of how and why it matters
that these platforms are developed as profit-making entities by corporations who are concerned above all about their share prices. And Zuboff shows how this whole, I mean, we think we're communicating, and okay, we are, but something else is also going on. And that is that Apple and Facebook and Google are mining our experience and turning that into a source of profit. And that's what motivates them to design algorithms that feed us an increasingly tailored, customized, limited stream of messages, which reinforce very narrow, first of all, buying habits, but also political worldviews. So just imagine if the algorithms were not tailored for data mining in the service of profit, the whole thing might look very, very different. And in general, I think it's usually the case that it matters what the political economy is in which the communications media is situated. And you're absolutely right that the attack on the Capitol was enabled by just this kind of stuff. But so was the movement that watched those horrible minutes with Derek Chauvin's knee on George Floyd's neck, which sparked a massive racial justice movement. So in other words, you can point on both sides to things, but I don't think, I guess what I really want to say, we cannot redesign the public sphere so long as the media are controlled by and operated for the sake of corporate profit. I'll leave it at that. Es una pregunta difícil, pero muy interesante. Yo primero debo admitir que no uso redes sociales, soy una de esas extrañas que no usan nada de redes sociales, pero me parece que lo importante aquí es distinguir las posibilidades de estas plataformas y qué posibilidades tendrían estas plataformas en otra sociedad. Creo que tendrían un rol completamente diferente si viviéramos en una sociedad diferente. Hay un libro que me gusta mucho de Shoshana Zuboff. Can you repeat the name of Zuboff's book? Surveillance? Surveillance Capitalism. It has a long subtitle that I don't remember. Capitalism. Thank you. Yep. En este libro habla de cómo las plataformas obviamente utilizan todo con fines lucrativos y esas plataformas son utilizadas por las corporaciones para solamente aumentar el precio de sus acciones y generar más ganancia. Nosotros pensamos que nos estamos comunicando y nos estamos comunicando, pero a la vez pasa otra cosa, ¿sí? Mientras nos comunicamos, Apple, Facebook y Google están uniéndose para que esa comunicación les genere ganancia. Y por eso crean estos algoritmos que alimentan no solamente nuestros hábitos de compra, sino también nuestras preferencias políticas. Imagínense una situación donde los algoritmos no estuvieran al servicio de la ganancia. Sería un panorama completamente distinto, ¿no? Además hay que pensar en qué marco económico-político se están dando estas redes sociales, digamos, en qué marco económico-político operan. El ataque al Capitolio, sin duda, tuvo un rol fundamental, el tema de las redes sociales, pero también podemos decir que las redes sociales tuvieron un rol muy positivo en las imágenes que mostraban a Derek Chauvin apretando su rodilla contra el cuello de George Floyd, lo cual disparó todos los movimientos antirraciales en Estados Unidos y le dio nueva fuerza al movimiento Black Lives Matter. O sea que en realidad va para ambos lados. El punto que quiero decir aquí es que no se puede rediseñar la esfera pública si los medios están controlados por gente que lo único que busca es generar ganancia. Nancy, como para terminar, ¿cómo entra dentro de
digamos, de esta posible contrahegemonía, de estas alianzas entre movimientos antirracistas, feministas, sindicatos, como mencionó antes. ¿Cómo entra la tierra en tanto no recurso, sino, bueno, esta fina capa de la tierra donde hacemos mundo y también lo destruimos, ¿no? ¿Es una variable que entra dentro de este imaginario de un populismo de izquierda que usted menciona? Y si podría ayudarnos a describir este populismo de izquierda, ¿estaría dentro o fuera del capitalismo? ¿Hay un futuro por fuera del capitalismo? Le dejé un montón de preguntas, pero es la ansiedad de ir terminando. Okay, the final questions to wrap up. It's a series of questions. And I wanted to ask you the following. When we talk about a counter-hegemony or a counter-hegemonic movement, and we talk about this combination of feminism, of anti-racial movements, of unions, which you mentioned as well, how does the Earth, how does our planet come into play? Yes, a world that we build and that we also destroy. Because is this Earth part of the left-wing populism or populist movements that we're experiencing right now? Can you tell us a little bit more about this left-wing populism and what does it look like? And also, is there a future outside capitalism? Great. I think there are really two important parts of this question. I'd like to try to treat both of them quickly. First, the question of the Earth. Well, the Earth is the sort of the matrix, the basis of everything, and it's what gives us air to breathe, water to drink, food to eat, and all the forms of energy and raw materials and so on. So it couldn't be, there's nothing more fundamental than the Earth. And on the other hand, the social system that we're living in is one that basically incentivizes business to simply grab whatever land, whatever minerals, whatever water, to just take what they want, to use it as quickly as possible, as cheaply as possible. And the system is designed to give them zero responsibility for replenishing what they take and for repairing what they damage. So I'm of the school that doesn't think that the culprit here in destroying the Earth is humanity in general. We shouldn't speak about the Anthropocene, but it is capitalism, and above all, those who personify this abstract monster called capital. So now, does that mean that the Earth is a component of a political coalition? Well, maybe there are some people who would say that, but that's not the kind of formulation I would use. I would say that there are all sorts of groups and parties and movements that are concerned about the Earth from various angles. That includes indigenous movements that are fighting pipelines. It includes feminist movements that are fighting deforestation. It includes environmental justice movements that are trying to keep commercialized fishing out of their local habitats, that are trying to protect their livelihoods, and so on and so forth. But it also includes people who want to keep the climate regime marketized and capital friendly, who want to promote carbon offset trading schemes and emissions permits and so on, which is a dead end if we're actually trying to save the Earth. So when I speak of a counter hegemony, I would say that
it's the sort of various eco-political currents, along with the various currents of feminism, along with the various currents of the labor movement, along with the various currents of peasant movements and anti-racist and anti-colonial movements. That's how I think of the counter-hegemony. And just as we feminists want to say to everybody else that social reproduction is fundamental, that there's no life without care, and that the society has to stop trashing care. So the eco-political currents are saying to everybody else, the earth is fundamental, there's no life without it, we need a system that doesn't trash it. So to me, that's how I think of the counter-hegemony. Second, maybe I should stop and let you translate before I go. I'm going to translate this question. Bueno, hay dos partes importantes de esta respuesta. En primer lugar, bueno, el tema de la tierra. La tierra es la matriz, ¿sí? Es la base de todo, es lo que nos da aire, agua, comida, energía, materia prima, todo lo que se necesita, o sea que no hay nada más fundamental en realidad. El sistema social en el que estamos viviendo, el capitalismo, incentiva a las corporaciones, a tomar lo que gusten a cero costo, de manera rápida, de manera barata, a tomar lo que quieran, a tomar la tierra, los minerales, el agua y no tener ninguna responsabilidad de reponer ni de reparar lo que dañan. Yo creo que cuando hablamos de la destrucción del planeta, yo no creo que sea causa de esto esté causado por los humanos en general, ni tampoco me gusta hablar del antropoceno. Yo creo que el monstruo acá, el malo de la película, es el capitalismo, sin duda, no es la humanidad en general. La Tierra como componente de una coalición política, en base a tu pregunta, yo diría que simplemente hay como una miríada de grupos, de partidos, de movimientos que se ocupan de distintas cosas pero que convergen en este punto, ¿sí? Son indígenas quizás contra los gasoductos, la generación de gasoductos en sus tierras, son los feminismos contra la deforestación, por ejemplo, son los movimientos ecológicos contra la pesca ilegal que atenta contra sus medios de subsistencia, son este tipo de movimientos que convergen. Yo creo que también están esas personas que hacen como un marketing del clima, ¿sí? Y que en realidad lo único que hacen es favorecer a las corporaciones aún con políticas de descarbonización. Eso me parece que es un camino sin salida, sin duda. Entonces, cuando yo hablo de una contrahegemonía, hablo de corrientes ecopolíticas combinadas con feminismos, combinados con sindicatos, con movimientos campesinos, con movimientos anticoloniales, con movimientos antirraciales. Los feminismos que obviamente demandan una mayor importancia otorgada a la reproducción social y a las actividades de cuidado que tratan de echar luz sobre esos problemas, combinados con los movimientos ecopolíticos que protegen la tierra. Eso es la forma en que yo pienso en una contrahegemonía. Y ahora hay una segunda parte. Go ahead. Thank you. And just wanted to make a comment on the second part of your question. About left populism. And I mean, I have to say that for me, left populism is not really the end point that I'm looking for. I think it's a transitional phase of political contestation. When you're in the kind of crisis that we are in now, this includes not only an objective structural crisis, but also a crisis of hegemony in which many, many people around the globe are defecting from politics as usual. They've lost confidence in the established parties, in the established political classes, in the established political projects. They're thinking outside the box and looking for alternatives. They gravitate, many of them, unfortunately, to very bad alternatives, to forms of right-wing populism, very authoritarian. Maybe even in some cases, these movements deserve the name proto-fascist. I won't belabor that point. But fortunately, there are also some better responses, the so-called left-wing populisms. And these are not perfect. You know, they really don't have a worked out vision for an alternative society.
Some of them are too accepting of the sort of national frame and therefore miss the very significant global dimensions of our situation, which of course climate change and pandemic are obviously central. So my hope is that that left-wing populisms are a sort of entry point for people who are fed up, who are looking for something different. And then the key question for me is whether in the course of participation in those movements and in the course of struggle, whether learning processes develop that clarify what the real nature of the system is, what the real nature of the enemy is, what counts as a deep solution. You know, maybe there are all sorts of reasons, especially in some countries, to give up on the word socialism, but for me, that's still a positive term. And it's kind of strange, isn't it, that in the United States, this term is enjoying a certain revival now, which is something I would never have predicted. But I suppose it's because we had such a strong anti-communist movement that the ruling parties that brought us neoliberalism were not called socialists. So that word is not tarnished by them as it is in many places. Anyway, it doesn't matter to me what term you use, but I think of left-wing populism as a relatively spontaneous response to a terrible situation, one that has a lot of possibility and promise, but that I think will need some help from, let's say, non-orthodox Marxist or socialist feminists and other forms of deep radical thinking in order to guide it in the right direction. Con respecto a la segunda parte, refiriéndome particularmente a los populismos de izquierda, para mí no deberían constituir un punto final los populismos de izquierda. Yo al menos los veo como una etapa de transición hacia otra cosa. Creo que en la crisis actual, que no solamente es una crisis estructural, sino que es una crisis de la hegemonía en general, lo que sucede es que las personas empiezan a perder confianza en los partidos políticos establecidos, ¿no? Empiezan a pensar como por fuera del orden normal, empiezan a pensar en alternativas y muchas veces lamentablemente gravitan hacia opciones muy nefastas como populismos de derechas, populismos autoritarios o lo que podemos llamar protofascismo. Por suerte, los populismos de izquierda también son como una respuesta, una alternativa a esto, una alternativa sin duda mejor, pero imperfecta. No tienen, me parece que les falta a los populismos de izquierda una visión de sociedad alternativa. Me parece que aceptan demasiado el marco nacional, digamos, establecido y pierden una dimensión global que podrían tener. Mi esperanza es que los populismos de izquierda se transformen como en un punto de entrada para gente que está harta, pero que decida entrar a través de ese punto y pensar otra alternativa. La pregunta clave acá me parece que es el nivel de participación y el proceso de aprendizaje que puede emprender una persona que se vuelca hacia un populismo de izquierda, empezar un proceso de aprendizaje para enfrentar al verdadero enemigo, que es el capitalismo. Si permite eso, entonces me parecen que son una solución. Ahora, me parece que hay países donde se abandona el concepto de socialismo, o se está abandonando, y yo la verdad que creo aún hoy que el socialismo continúa siendo un término y una concepción muy positiva. En Estados Unidos hay como una revitalización de este concepto que nunca hubiera podido predecir, increíble, pero el socialismo está cobrando como un nuevo prestigio nuevamente. Y por suerte el concepto de socialismo no está tan afectado como el de comunismo, porque hubo un movimiento anticomunismo tan fuerte en Estados Unidos que comunismo no es una palabra muy utilizada, pero sí socialismo. Tiene una visión positiva en este momento, lo cual es sorprendente. Pero más allá del término que se utilice, el populismo de izquierda como respuesta espontánea me parece que está ok y que abre posibilidades y que tiene potencial. Pero creo que los populismos de izquierda van a necesitar como un poco de ayuda, probablemente de marxistas no ortodoxos y de feministas, para poder quizás consolidarse mejor.
Usted también habló que para conseguir esta contrahegemonía habría que sumar a esos votantes que pendulan entre, bueno, a esos ciudadanos, ciudadanas que pendulan entre votar opciones más democráticas a generar estos líderes populistas de derecha, ¿no? ¿Con qué lenguaje se habla a quien vota a Bolsonaro o a Trump, digamos, o mismo ahora estos libertarios que aparecieron muy fuertemente durante la pandemia con los discursos antivacuna o antimedidas de aislamiento, etcétera? Y esta prometo que es la última. I promise this is the last question. I wanted to know, in this counter hegemony that you discuss, how do you include those voters that gravitate between more democratic options and right-wing populisms? How do you speak to a Trump voter? How do you speak to a Bolsonaro voter? Or how do you speak to those who are choosing to follow these libertarians that appeared during the pandemic, who were anti-vaccine, lockdown and everything? How do you speak to them? What language do you employ to speak to them? Yeah, I would personally, right now, have a very hard time controlling my anger about the anti-vaccine. But my better self aims to understand the ways in which, not all, but some portions, let's say, of Trump's base have genuine grievances. They misinterpret those grievances, they misinterpret the causes, they blame the wrong people, their idea of what will fix it is completely wrong. But I think the starting point is to validate that our system does harm these people, and that we can offer them an alternative account of what the system is, how it works, and who their real enemies are. Their real enemies are not Muslims, African Americans, migrants, et cetera, but Pfizer, let's say, and Facebook, and so on. So I think that I would say that the main thing is to avoid, insofar as possible, being drawn into sham fights, to try to avoid culture wars, which are a no-win kind of thing, and to try to actually speak to them as if they could conceivably be won over. That's not a guarantee of success, but I can tell you that if you don't do it, it's a guarantee of failure. Bueno, en primer lugar, me cuesta mucho controlar mi rabia cuando hablo con una antivacuna, pero bueno, cuando saco lo mejor de mí, digamos, trato de superar esa rabia y ese enojo que me genera el movimiento antivacuna, trato de entender, por ejemplo, los votantes de Trump, o una gran mayoría de los votantes de Trump, tienen quejas idóneas que malinterpretan esas quejas, culpan a la gente incorrecta, se enfocan en el punto equivocado, pero hay una queja genuina detrás de todo eso. Entonces, como punto de partida, creo que primero se debe validar el hecho de que nuestro sistema los daña y tratar de mostrar una alternativa y mostrar o simplemente echar luz en aquellos que son realmente los enemigos, ¿sí? Y que los enemigos no son los musulmanes, no son los afroamericanos, no son los trabajadores migrantes, sino que los enemigos son Pfizer y Facebook. Pero un poco me parece importante también mencionar que se deben evitar las guerras culturales. Las guerras culturales no llevan a nada y creo que lo que hay que intentar es justamente hablarles como si realmente consideráramos posible que se pasen de bando, digamos, por lo menos hablar desde esa perspectiva. No siempre es posible y puede generar frustraciones, pero se debe pensar desde esa perspectiva.
Estamos terminando, no quisiera cansarla. Sí saber si dentro, en este marco, como decía, bueno, al principio hablábamos, un momento que parece apocalíptico, si usted ve alguna oportunidad, digamos, en esta agudización de la crisis, o por lo menos en este develamiento de la gran crisis general que trajo la pandemia, ¿sigue viendo alguna oportunidad o no? Y con esto nos despedimos. Just a final question to wrap up. I know we are in a context that seems like the apocalypse in a way, but do you see in the midst of this crisis brought about by the pandemic and other issues, do you see in the midst of this crisis an opportunity? And that's my final question. Absolutely. I mean, I think that all the important reforms in society emerge in times of crisis when people just stop believing the bullshit that our rulers tell us and are starting to think in new ways. There's no guarantee that the outcome will be good, but there is definitely an opportunity here. And look, we are seeing a fantastic amount of activism now, even in conditions of pandemic where, you know, it can be dangerous. We're seeing a huge upsurge in activism. The problem is that a lot of it is fragmented, disconnected, lacks a sort of common sense that permeates across different spaces. But that can happen in a time like this. That can develop. So to me, it feels like a very scary time, but also the most interesting and exciting time that I've lived in since the 1960s. So I'm very happy to be alive right now. Nosotras también, nosotras y nosotros también. Absolutamente, estoy totalmente de acuerdo en que hay una oportunidad, sin duda. Me parece que hay muchísimas reformas importantes que surgen con la crisis. De hecho, es lo que siempre ha pasado. Las reformas más importantes en la historia surgen de una crisis, de gente que se cansa de la mierda de la humanidad y entonces va para adelante. Creo que existen oportunidades justamente que surgen dentro de este contexto. Estamos viendo muchísimo activismo, muchísimo surgimiento de los activismos aún en el contexto pandémico donde esto podía ser peligroso. Obviamente hay que tratar de evitar la desconexión de estos movimientos, la fragmentación en los diferentes espacios, que son cosas que pueden suceder en estos contextos, pero a eso es a lo que se apunta. Y para mí, si bien da miedo a veces pensar en el contexto, yo creo que estos son los tiempos más interesantes que se han vivido en la humanidad desde los años 60, así que estoy muy contenta de estar viva en esta época. Muchísimas gracias, Nancy, por haber participado del proyecto Ballena. Nos despedimos con ganas de seguir conversando, sin duda. Thank you, Nancy. And with this, we say goodbye. And obviously, we wish we could stay for hours. But thank you so much for participating. Thank you. It's been a pleasure.